Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos más a una sesión más de nuestro Journal Club. Eh, pues bueno, pues el día de hoy vamos a presentar pues, pues bueno, pues el día de hoy un tema que me comentaba Memo, ya alguna vez hemos tocado algunos temas o algunas cosas de coagulación, etcétera, pero bueno, creo que estos artículos son un poquito distintos en cuanto a lo previamente abordado. Y bueno, pues un tema que al final del día compete a todos, ¿no? Desde el transquirúrgico, sobre todo pues la parte del manejo en el quirófano, pero también en el posoperatorio ante estos niños que de repente nos dan problemas de sangrado. El doctor Guillermo Godoy, que es cirujano cardiovascular, egresado del Hospital Infantil de México, que actualmente está en Torreón. Memo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Y bueno, pues la palabra es tuya. ¿Me escuchan ahí, Doc? Ahí te escuchamos. Sí, Memo. oye. Perfecto. Ok, pues muchas gracias. Buenas noches. Bueno, los artículos que vamos a comentar el día de hoy tienen relación directa con la coagulación. Hacen un abordaje, pues algo interesante sobre lo que podemos evaluar en el transquirúrgico y en el postquirúrgico. Y bueno, creo que todos estaremos de acuerdo que en esta parte siempre preocupa, ¿no? El hecho de tener coagulopatía, sobre todo en la población pediátrica que tiene factores agregados que los hacen más susceptibles a hacer coagulopatía después de cardiotomía. Entonces, bueno, el primer artículo es este artículo, es una revisión sistemática que hace este grupo de Inglaterra, y lo que abordan ellos es si es posible utilizar en la población pediátrica esto que se conoce como point of care, o sea, pruebas de puntos específicos de cuidado. Y a través de estos, y evidentemente con la revisión de la bibliografía, ver si es posible hacer protocolos de manejo, ¿no? Vemos que bueno, las conclusiones arrojan algunas respuestas, pero sigue todavía quedando pues mucho en el aire, que mucha de esta información se extrapola de la población de adultos, ¿no? Entonces, ellos sí tienen ya como protocolos establecidos, los points of care, que ellos tienen bien vigilados, pero bueno, esto en la población pediátrica todavía es como un punto donde puede ser explotado la investigación. Entonces, esto que comentábamos, tanto el manejo de la coagulopatía y el sangrado es un punto fundamental en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca. O sea, hay un concepto interesante que aparece en varios lados de la bibliografía, que es la hemostasia del desarrollo. Y pues bueno, solo nos habla de que desde el nacimiento hasta la etapa de adulto va a haber cierta evolución, digamos, del sistema de coagulación, y esta evolución a lo largo del tiempo lo hace pues como concentrarse y ir perdiendo algunos factores que, sobre todo en las edades más tempranas de la vida, lo hacen más susceptible a tener problemas de coagulación. Entonces, conforme los niños van creciendo, hay un incremento en los factores de vitamina K dependientes. Y bueno, esto está relacionado con que hay una reducción de los anticoagulantes naturales circulantes en sangre, y la otra es que hay una disminución de la síntesis hepática. Entonces, esto en cierta edad va a dar una estabilidad al sistema de coagulación, que bueno, lo vemos que mientras más grandes sean los niños tienen menos problemática para coagular, a diferencia de los neonatos, que es un grupo donde podemos tener un poco más de problema con la coagulación. Y bueno, en la parte de todos los pacientes, evidentemente estamos enfocados a los niños, pero todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, recordar que todos estos que están enlistados son factores que pueden abonar para tener problema de coagulación, ¿no? Algunas anatomías cardiovasculares, el grado de cianosis o de mezcla que pueden tener los pacientes, que ese es un punto que lo abordamos un poquito más adelante, que es bastante interesante.
y que, bueno, evidentemente, tanto el grado de cianosis, la cantidad de mezcla, el tamaño de los pacientes, esto, bueno, les dará la tolerancia al sangrado y evidentemente la anemia que se va a generar. Y además de esto, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, recordar que, bueno, la circulación extracorpórea, sin afán de estigmatizar, ¿no? Pero bueno, todo paciente que es metido a la máquina de circulación extracorpórea, pues va a tener una respuesta inflamatoria generada por esto y que sobre todo en los pacientes pediátricos se ha asociado con una respuesta procoagulante, ¿no? Cuando estos pacientes son sometidos a la máquina de circulación extracorpórea. Y bueno, en la parte de los pacientes pediátricos, que algo que preocupa bastante, ¿no? Y que es uno de los puntos donde se ha estado haciendo o teniendo cada vez más información para evitarla, es la hemodilución, ¿no? Que sabemos que ya existen muchas formas de evitar que el paciente se hemodiluya, porque evidentemente mientras más hemodiluido esté, el paciente tiende más a tener problema de coagulación. Entonces, esto es como la parte de la introducción. Y bueno, en este punto, y totalmente relacionado con la coagulación y cómo se va a afectar, pues entra la necesidad de la transfusión de hemoderivados, ¿no? Que es algo que uno tiene contemplado en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca. Pero parte del análisis que hace este grupo de Inglaterra es que, bueno, tener en mente como que la transfusión de hemoderivados no es inocua, ¿no? Podemos tener muchas complicaciones, y de lo que más he estudiado es que mientras más transfusión se dé en el paciente, pueden tener complicaciones pulmonares. Se ha asociado de forma directa con tiempos prolongados de ventilación mecánica, y esto también con mayor estancia hospitalaria. Pero recordar que los pacientes que o sea, que reciben algún hemodiderivado, mientras mayor sea la cantidad de esto, también el paciente tiene riesgo de problemas trombóticos, ¿no? Es decir, aquí también importa bastante la no inocuidad de los hemoderivados. Y, por ejemplo, en algunas patologías de la parte de congénitos, pues preocupa que el paciente entre en un estado protrombótico, sobre todo cuando hay cortocircuitos que se fabrican, ¿no? Que esto es importante porque también podemos nosotros crear con la transfusión de hemoderivados un estado que va a complicar al paciente, ¿no? De lo que se tenía previsto. Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Que lo comentaba en la diapositiva previa. ¿Qué es lo que se está haciendo como parte protocolaria del manejo de los pacientes que van a ser sometidos a cardiotomía? Pues en pro de la disminución del uso de hemoderivados, reducir el volumen del cebado de los circuitos de la bomba, evidentemente utilizar lo más posible la ultrafiltración convencional y modificada, el uso de antifibrinolíticos, esto es una parte importante y lo veremos en el segundo artículo que habla específicamente sobre la comparación del uso de dos, y donde se pueda y donde se tenga el recurso, la utilización del recuperador celular. Todo esto en pro de evitar el uso de hemoderivados, ¿no? Es parte protocolaria y que al paciente le beneficia bastante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron este grupo en esta revisión sistemática? Buscaron de forma dirigida donde se puedan utilizar estas pruebas de hemostasia o el point of care, y que se utilizaran algoritmos. Entonces, a partir de esto fue la búsqueda. En la parte del método, ellos hacen pues un sistema de metaanálisis para encontrar la información que están buscando con, ya sabemos, palabras claves, eligen cierto tipo de plataformas de búsqueda. Y entonces ellos, la verdad es que el cribado o el filtro inicial de la información que van a seleccionar primero, pues es muy amplia, desde estudios controlados aleatorizados, pasan por los no aleatorizados, meten series de casos, cohortes comparativas, prospectivas o retrospectivas, y estudios de casos y controles. Entonces, con base en estos estudios empiezan a hacer la selección de los estudios finales que forman parte de este artículo. Entonces, en la parte de la inclusión, una vez que empezaron a tener la bibliografía disponible,
La inclusión, metieron todos los estudios que encontraron que fuera enfocado a población pediátrica. Y bueno, la edad fue menos de 18 años. Evidentemente que los pacientes fueran llevados a cirugía cardíaca y que en alguno de los, o sea, que todos los artículos mencionaran alguna utilización sobre estos puntos de control en la parte de hemostasia, ya sea pre, trans o postquirúrgica, ¿no? ¿Y qué estudios excluyeron cuando metieron población adulta? Que esto es algo que enriquece bastante la revisión que hacen, ¿no? Es exclusivamente pediátrica. Y también los excluían si no incluían algunas de las pruebas que se comentan arriba, ¿no? Desde TCAs, trombolastograma o pruebas de función plaquetaria. Entonces, en esto se centraron. Y con esto, con estos tres elementos fue como hicieron la división de los grupos que ellos utilizaron para el análisis estadístico. Entonces, aquí vemos en el otro cuadro, estas fueron las bases de datos que utilizaron para buscarla con las palabras que ya vimos y los estudios que ellos al inicio incluyeron. Entonces, después de la búsqueda, al final incluyeron 47 estudios que fueron divididos en tres grupos de acuerdo al tipo de estudio que utilizaron para medir la coagulación. Entonces, 10 estudios estaban todos basados en la utilización de TCA para medir el estado post-cardiotomía o post-derivación cardiopulmonar, ¿no? Exclusivamente con TCA. 32 estudios con pruebas viscoelásticas y aquí sí, en algunos sí hay diferencia entre si utilizaron Rotem o si utilizaron solamente el trombolastograma. Y 6 estudios utilizaron pruebas de función plaquetaria. Esto es muy interesante porque hay algunas pruebas de función plaquetarias que mencionan ahí que son muy específicas. Sí, en muchos lados se menciona que algunas de estas pruebas es difíciles de conseguir y en algunos centros es difícil evaluar en realidad cómo está la función plaquetaria. Y bueno, uno de estos estudios, de acuerdo a la suma que está aquí, nos faltaría uno, pero uno de estos estudios incluía dos grupos, entonces lo incluyeron en dos grupos al mismo tiempo para poder hacer el análisis. Entonces aquí, la verdad es que solo incluí un par de tablas, faltan muchos más estudios de los que vienen ahí en el artículo, pero bueno, señalados algunos de los que tienen una información más relevante. Y por ejemplo aquí, recordar que este estudio vemos la fecha de 1993. Recordar que por este tiempo, entre el 91 y 93, es cuando se desarrollan las pruebas de trombolastograma, ¿no? Antes de que aparezca incluso el ROTEM. Esto es, creo que el ROTEM aparece unos 2 o 3 años después de que se empieza a generar estas pruebas. Y bueno, aquí es una información pues, relevante, ¿no? Encuentran que hay gran variabilidad en cuanto a la utilización de estos dos test del trombolastograma, ¿no? Y esto lo medían incluían el ACT también para ver qué tanta efectividad tenía las dosis de heparina. Pero bueno, inicialmente ellos encontraron que sí había algo de diferencia. Después, otro estudio que también es más o menos por estos años. Aquí, por ejemplo, todavía utilizan el hemocron. Pero, por ejemplo, aquí algo que mencionan y que lo vamos a comentar más adelante en la parte del análisis es que encuentran desde el 96, ¿no?, que los pacientes a menor edad, ellos se dan cuenta que con la utilización del ACT o del TCA, mientras más pequeños eran los pacientes, veían que necesitaban dosis más elevadas de heparina para tener ACTs más estables en el transquirúrgico, ¿no? Y esto es algo que concluyen y que incluso en la revisión, en las conclusiones generales del estudio, ellos lo ponen como algo relevante en la parte de la edad y evidentemente tomando en cuenta la superficie corporal y el peso de los pacientes, pero entre más pequeños ellos hacen un corte ahí, algo de edad, así a los 5 años, menos de 5 años se dieron cuenta que necesitaban mayores dosis de heparina para tener TCAs adecuados durante todo el transquirúrgico. Entonces, esto es algo importante que lo comentaremos después en los resultados y en las conclusiones. Y bueno, aquí hay otro, ya con un poco más de distancia del el 2010. Y aquí encontraron, por ejemplo, que cuando utilizaban exclusivamente TCA como evaluador, o sea, como el punto de control de la coagulación, de la anticoagulación durante la cirugía
y durante el tiempo que estaba el paciente en circulación extracorpórea, había poca relación entre el ACT, o sea, el TSA que teníamos reportado en el transquirúrgico y la concentración de anti-10A, ¿no? Y esto también se repite en información más reciente, que ciertos tipos de medidores de TSA tienen poca correlación cuando se mide o cuando es posible medir el anti-10A, ¿no? Que esto es información pues relevante para igual ver qué tanta efectividad o qué tanta seguridad tenemos midiendo solo el TCA de las dosis de heparina. Y bueno, conforme avanzan los años, aquí por ejemplo, estos tres estudios señalados ya es de trombolastografía, esto es de Rotem, los tres que están aquí señalados. Y por ejemplo, ellos veían que cuando medían específicamente la actividad del fibrinógeno durante la prueba de Rotem, ahí sí había una relación directa en cuanto al tipo a la cantidad de sangrado que se podía tener, ¿no? Cuando tenían alteración del fibrinógeno en la prueba. Y aquí es donde empieza ya desde el 2015 a ver que es posible generar guías de manejo, o sea, guías terapéuticas transfusionales en los pacientes que están siendo operados a través de la utilización en este caso, el Rotem, ¿no? Y que esto es de las grandes utilidades. Recordar, por ejemplo, que específicamente el Rotem, a diferencia del TEG, hay algunos parámetros que el tiempo en el cual lo van a reportar es mucho, es decir, hay algunos parámetros que tienen como objetivo más bien en la parte ya de investigación, pero hay algunos que se reportan en 40 minutos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Este tipo de parámetros es imposible que se puedan como incluir en la parte donde se quiere generar algoritmos de manejo. ¿Por qué? Porque el tiempo es demasiado y evidentemente nadie va a estar 40 minutos esperando con un paciente sangrado para ver qué es lo que necesita. Sin embargo, este tipo de pruebas tienen parámetros que es posible obtenerlos entre 5 a 10 minutos y que estos sí nos pueden dar específicamente disfunción y a qué nivel, que es una de las grandes ventajas de las pruebas de viscoelásticas, ¿no? A diferencia de lo que se hace exclusivamente en el suero. Y bueno, aquí vemos que en estos artículos que fueron de los mismos años, lo que empiezan a hacer es ver la efectividad de estas pruebas para ir generando algoritmos de manejo. Pero bueno, por ejemplo, aquí en este estudio que también se hace en el 2015, es que igual esos algoritmos de manejo dicen, ok, recordar que en la bibliografía dice que en algunas ocasiones pacientes que no tienen sangrado o evidencia de sangrado activo, no estamos hablando de los pacientes operados de cirugía cardíaca, pero algunos pacientes que se les hacen pruebas viscoelásticas pueden salir alteraciones sin tener evidencia de un sangrado activo, ¿no? Ese es el punto del análisis de este tipo de pruebas. Entonces dice, ¿qué es lo que dicen ellos? Es decir, un paciente que no tengas evidencia de un sangrado activo, a pesar de que tengas alteraciones en las pruebas viscoelásticas, habrá que hacer pruebas complementarias para ver en qué parte está afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pasa lo que comentábamos al inicio. Si tenemos una prueba viscoelástica alterada, lo que podemos hacer es sobretratar al paciente y es someterlo a un riesgo transfusional, ¿no? Y los riesgos que comentábamos al inicio, que también, recordar, no son cosas inocuas. Entonces, pues evidentemente aquí nos da pues bastante margen de análisis porque pues aquí estamos hablando exclusivamente de los pacientes que uno sabe o uno en el transquirúrgico ves que están sangrando, que no tienes buen coágulo, entonces aquí esta parte como que puede ser un poco más flexible en el caso específico de la cirugía cardíaca. Y en otros estudios, del 2016, aquí empiezan a ver igual análisis a través de la prueba viscoelástica que ya correlacionan específicamente las alteraciones en la firmeza del inicio de la formación del coágulo, y aquí ellos ven que sí es posible utilizar las fases por ejemplo, en este caso específico, la fase de propagación durante la prueba viscoelástica para determinar si hay o no alteración en la formación del coágulo. Que recordar que
un coágulo estable, que está bien formado, es una de los parámetros más importantes que nos pueden dar las pruebas viscoelásticas para ver qué tan afectada está la coagulación. Entonces, estos fueron algunos de los ejemplos, ¿no? Me interesaba mencionar por los datos que manejan y en esta revisión sistemática. Entonces, aquí mencionaremos algunas de las cosas porque en el cuerpo del artículo empiezan ellos pues a analizar por cada uno de los tipos de monitorización, de los puntos de cuidado, que de toda la bibliografía que revisan, qué es lo más relevante. Y el objeto es extrapolarlo para así poder formar algún criterio o iniciar la formación de algoritmos de manejo. Entonces, cuando en los estudios se monitorizaba exclusivamente el TCA, recordar que esta es una prueba que inicia por contacto. Eh, Esto es una información muy relevante porque ellos veían que algunas muestras para TCA, mientras más pequeños fueran los pacientes, sobre todo en los neonatos o en los lactantes, tenían tiempos de coagulación más prolongados, ¿no? A pesar de que no había evidencia de sangrado. Entonces, es como un factor importante a considerar porque hay algunos tipos de TCA que han demostrado que tienen menor relación con el estado de coagulación del paciente y además tienen menor relación con la eficacia de la heparina, ¿no? Que son, digo, son cosas pues que a lo mejor entran mucho en la parte de análisis y de investigación, pero finalmente es algo que nosotros debemos de considerar porque en algunas unidades lamentablemente solo contamos a veces con TCA transquirúrgico para la monitorización de la coagulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? Que los factores que van a modificar tal vez los valores que se encuentren durante el tiempo que el paciente está en derivación cardiopulmonar son los mismos que nosotros tenemos en mente que van a propiciar que haya alteraciones de la coagulación. La hemodilución, si el paciente tiene trombocitopenia o la hipotermia, ¿no? Factores que conforme más avance y más hay información, son los que más se cuidan para evitar que se tengan este tipo de alteraciones. Y lo que comentábamos hace un momento, mientras más pequeños eran los pacientes, veían que necesitaban mayores dosis de heparina para tener TCAs más estables durante todo el tiempo de la derivación cardiopulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos en los estudios que detectaron esto? Las dosis de heparina las incrementan mientras más chicos sean los pacientes. Entonces, en algunos estudios con más de 100 pacientes, a los pacientes menores de 5 años, la dosis inicial de heparina se iba hasta 500 unidades internacionales por kilogramo de peso, es decir, la dosis de heparinización para poder iniciar la derivación cardiopulmonar. Y bueno, ¿qué es lo que pasó inicialmente, sobre todo con los estudios que tienen más años? Que los métodos de medición iniciales eran estos son marcas registradas, ¿no? Entonces, ellos veían que algunos de estos lotes de TCAs tenían menos relación con la efectividad de la heparina. Entonces, igual los fabricantes, conforme empezó a haber información relacionada con esto, vieron que había necesidad de mejorar estos sistemas. Entonces, actualmente existen sistemas más eficaces que lo que cambió es que tienen software más sofisticados y tienen o sea, tienen una relación más fidedigna con, de acuerdo a la dosis de heparina, qué tanta efectividad está teniendo. Entonces, se considera pues que ya los nuevos métodos de monitorización del TCA tienen una mejor efectividad que los primeros, que muchos de los artículos que se mencionan en la revisión son utilizando EPCON o EMOCON. Y bueno, recordar algo que se genera después al término de la derivación cardiopulmonar, que pasa la dosis de protamina. Recordar que siempre existe un rebote de heparina y esto es un efecto residual que queda de la acción de la heparina una vez que ya se completó la dosis de protamina. ¿Y cuál es el problema? Que, por ejemplo, con los TCAs, el TCA nos puede decir si hay o sea, todavía está prolongado el tiempo de coagulación y aquí se decide complementar la dosis de protamina. Pero una deficiencia de cuando solo monitorizamos con TCA
es que no podemos detectar sobredosis, que esto también es importante porque las dosis elevadas de protamina tampoco son inocuas, ¿no? Y recordar que la protamina per se tiene ciertos factores, efectos adversos relacionados al uso que pueden incluso poner en riesgo e inestabilizar a los pacientes una vez que se pasa. Entonces, es algo importante y algo interesante a considerar. Eso fue en cuanto a la utilización del TCA como punto de quiebre, no punto de cuidado. Y bueno, los estudios que utilizaron el trombolastograma, que si recordamos la casuística, fueron la mayoría de los estudios, que fueron aproximadamente 32 estudios que se basó en pruebas viscoelásticas. Hay algunos puntos que ellos detectaron. Por ejemplo, aquellos pacientes que tenían hipercoagulabilidad en un trombolastograma inicial, veían que el paciente tenía menor respuesta a la heparina. Entonces, ¿qué tenían ellos inicialmente? TCAs que no estaban lo suficientemente en tiempo para considerar que la dosis de heparina había sido suficiente y entonces tenían que dar dosis cada vez más altas de heparina. Entonces, lo relacionaron, esto fue de forma regresiva, a que estos pacientes que necesitaban más heparina habían tenido en el trombolastograma inicial estados de hipercoagulabilidad. Esto es interesante también porque en las pruebas viscoelásticas, eso también importa en la parte de la cirugía cardíaca, ¿no? Digo, lo que más nos apremia a todo el equipo que estamos con el paciente en quirófano y evidentemente en el postquirúrgico, es que el paciente tenga coagulopatía. Pero, sin embargo, o sea, el paciente que, por ejemplo, aquellos que reciben dosis elevadas de hemoderivados, ¿no? En un afán por tener un estado de coagulación mejor, óptimo, estos pacientes también pueden irse hacia el otro lado, ¿no? Entonces, entrar en estados de hipercoagulabilidad que tampoco le conviene a los pacientes. En el caso de los congénitos, aparecen otras cosas, por ejemplo, los cianóticos de mucho tiempo, los poliglobúlicos, ellos recordar que tienen también riesgo tanto para desangrado como para eventos trombóticos. Entonces, llevar a un paciente a un estado de hipercoagulabilidad tampoco le conviene, ¿no? Esto es hablando en las pruebas viscoelásticas que podemos hacer después del manejo transfusional, ¿no? O del manejo con antifibrinolíticos, etcétera. Y bueno, algo importante es que ellos sí consideran que con la información que se tiene de los artículos, eh, las pruebas viscoelásticas nos pueden dar específicamente, y esto sí lo vemos, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de hacer trombolastografía a los pacientes que están en el transquirúrgico o ya después de que los sacas de la máquina de circulación extracorpórea, nos dan la deficiencia de ciertos factores y aquí sí es posible trazar un plan de manejo transfusional, que esto es como una de las ventajas más grandes de las pruebas viscoelásticas a diferencia de cuando solo se cuenta, por ejemplo, con el TCA, ¿no? A partir de esto sí podemos dar un manejo dirigido hacia lo que nos está hablando el trombo que está alterado. Y recordar que, bueno, por ejemplo, con el uso del ROTEM, se ha visto que es un poco más dinámico y los parámetros iniciales de amplitud, que es algo de lo que importa cuando se hace la evaluación de la curva del trombo, pues pueden ser directrices de la terapia hemostática. Aquí, finalmente, la persona que se encarga de interpretar el trombo, aquí sí nos puede dar señales sobre si se empieza a formar bien los puentes de fibrina, si evidentemente están viendo que la curva es hacia un coágulo estable. Entonces, todas estas partes, la verdad es que suman en favor del paciente para ver qué necesita de la parte del manejo transfusional o de lo que contamos con todas las herramientas para procoagulantes, ¿no? Para evitar el sangrado postquirúrgico. Y bueno, dentro de estos estudios, o sea, los datos que dan las curvas del trombo, mientras más firme la curva de la formación del coágulo esté reportada, eso sí está relacionada directamente con el riesgo que tiene el paciente de sangrado. Y bueno, el caso de los cardiopatas cianóticos, lo que comentábamos hace un momento, recordar que, bueno, esto es algo que está muy estudiado, ¿no? Los pacientes cianóticos tienen ambos riesgos. El paciente está en riesgo tanto trombogénico como riesgo de sangrado. Todavía hay como una parte que
que está estudiándose, pero bueno, lo que se está, hacia donde se ha orientado la explicación de por qué el paciente está en este par de riesgos es o que existe una deficiencia en la producción de factores, o que el paciente está de forma crónica con una activación de la cascada de coagulación subclínica, y que esto lo va a llevar a consumo de plaquetas y factores. Y aquí, pues interfieren todos estos factores. La policitemia nos va a dar un estado de hiperviscosidad. Esto tiene es proclive a que haya activación plaquetaria de forma aumentada. El flujo turbulento, el flujo lento en los sitios donde hay estrechez, o exclusivamente por la hiperviscosidad que tienen los pacientes policitémicos, hay disfunción endotelial relacionado con el flujo no pulsátil. Entonces, todo esto todavía es como lo que ellos comentan que puede ser una explicación a este fenómeno. Entonces, estos pacientes evidentemente son los que uno quisiera tener todas las herramientas de evaluación de coagulación para que nos dé más información sobre lo que van a necesitar, ¿no? Y bueno, lo que comentan todos los artículos y toda la información que tenemos sobre las pruebas viscoelásticas es que, por ejemplo, a diferencia de lo que se estudia en laboratorio en una prueba ordinaria de tiempos de coagulación, la prueba viscoelástica nos permite evaluar una muestra de sangre total, ¿no? Es decir, es sangre que se evalúa, y ahí no solo vamos a analizar la parte plasmática de la coagulación, que evidentemente es importante, sino también la parte celular. Y la parte celular es vital. ¿Por qué? Porque ahí podemos darnos cuenta qué células de los componentes sanguíneos pueden tener disfunción, y bueno, dar un tratamiento dirigido, que es uno como de los puntos a favor que tienen las pruebas viscoelásticas. Y recordar que el estudio que puede, o los resultados sobre el estudio del fibrinógeno que nos puede dar el trombo, esto nos habla, o podemos correlacionar la función que tiene el fibrinógeno y los niveles plasmáticos del mismo antes y después de la derivación cardiopulmonar. Y pues recordar que esto es importantísimo para la formación de los puentes de fibrina inicialmente, y para después darle la estabilidad que necesita el coágulo, ¿no? Entonces, lo que ellos obtienen después de hacer el análisis es que los niveles plasmáticos, cuando ellos encontraron que había fibrinógeno menor de 150 miligramos por decilitro en sangre, o que en la parte que se evalúa en el trombo, que es el MSF, que esté relacionada directamente con la actividad del fibrinógeno, estaba menor de 3 milímetros, aquí era un factor de predicción de sangrado, ¿no? Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la prueba viscoelástica nos puede hablar, o nos puede orientar a que si tenemos problemas con el fibrinógeno, esto lo podemos hacer a la salida, por ejemplo, de la bomba, podemos tener mayor riesgo de sangrado. Es cuando uno ve, por ejemplo, que no hay buen coágulo, que el coágulo es un coágulo adelgazado que no logra contener el sangrado. Y pues que concluyen en la parte esta de la utilización de las pruebas viscoelásticas como punto de cuidado, pues que la decisión de la transfusión del paciente post-cardiotomía, con base en las pruebas viscoelásticas, ha disminuido permitir bajar las dosis de transfusión, ¿no? Considerando pues lo que comentamos hace un momento, y bueno, disminuir los factores nocivos pues, de la utilización excesiva de esto. Y bueno, recordar lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Plaquetas, crioprecipitados, o incluso algunos factores, estos, si se transfunden en un paciente que no lo necesita, el riesgo de eventos trombóticos incrementa. Y bueno, el otro punto de cuidado en los que se basaban algunos estudios era las pruebas de función plaquetaria. Y bueno, recordar que la inflamación o el estado proinflamatorio que genera la derivación cardiopulmonar presenta algunas alteraciones en factores plaquetarios, que son los que permiten la unión al factor de von Willebrand. Y estos, cuando se presenta esta alteración en estos factores en específico, en la evaluación que se tienen de las pruebas de función plaquetaria, se ha visto que disminuye la agregación. Entonces, es algo que con las pruebas de función plaquetaria se puede establecer. Y además, cuando hay disfunción plaquetaria, pero además tenemos la posibilidad de hacer pruebas viscoelásticas y tenemos datos de fibrinógeno disminuido,
estos pueden orientar, en el paciente pues con cardiotomía es posible que sea exclusivamente secundario a la utilización de la derivación cardiopulmonar, pero estos pacientes pueden entrar en un círculo vicioso donde es muy difícil controlar tanto la disfunción plaquetaria como la dificultad para generación de coágulo. Y bueno, aquí se mencionan las pruebas que ellos utilizaban, que era lo que les comentaba al inicio, que evidentemente estas pruebas son más sofisticadas, no en cualquier parte existen, y lo que evalúan es la agregación plaquetaria, es decir, cómo está esa agregación plaquetaria en el sitio en el paciente que está sometido a heparinización, que fue sometido a la derivación cardiopulmonar, ¿no? ¿Qué tanta difusión plaquetaria relacionada con lo que comentábamos hace un momento? Y también, qué tanta firmeza tiene la agregación plaquetaria para la formación del coágulo una vez que hay puentes de fibrina. Y algo que tiene directa relación es que mientras más tiempo dure el paciente en derivación cardiopulmonar, se asocia directamente con alteración de la función plaquetaria y de la agregación de la misma. Entonces, una vez que ellos hicieron este análisis de cada uno de las pruebas que contaban los artículos, pues bueno, concluyen que no existe una prueba específica, al menos todavía en la población pediátrica, para establecerla como un sistema para crear algoritmos de manejo. Es decir, todavía es muy variable. ¿Por qué? A lo mejor por lo heterogéneo que son los pacientes, porque evidentemente ninguno de los estudios cuenta con todas las pruebas para monitorización de la coagulación, y porque mucha de la información todavía es extrapolada, incluso en los artículos que ahí se mencionan en la parte de la evaluación sistemática, mucha de la información todavía es extrapolada de las guías de los adultos, ¿no? Entonces ellos todavía son un poco más cautos en decir que no están pues después de esta revisión como considerando que se haya arrojado algo así específicamente como para recomendar un algoritmo de manejo, ¿no? Y en cuanto a las monitorizaciones en la parte específica, por ejemplo, con la heparina, que no hay mayor diferencia con respecto a los adultos. Esto cuando es posible medir las concentraciones plasmáticas de heparina, pero cuando se utiliza exclusivamente el TCA, aquí sí ven que dos factores, la temperatura que tiene el paciente y la hemodulación a la que puede tener post-cardiotomía, sí pueden tener variabilidad en los resultados que tengamos del TCA. Y bueno, en cuanto al recordar que la anticoagulación durante la bomba de la máquina de circulación extracorpórea no se limita a prevenir la formación de coágulos, es una conclusión interesante, sino a disminuir el riesgo de generación de proinflamatorios, que esto tiene relación con la activación de la cascada de coagulación y que evidentemente pueden hacer mayor problema de sangrado o coagulopatías después de la derivación cardiopulmonar. Y lo que comentábamos, que mientras más formación de trombina está relacionada a mayor grado de sangrado, esto sí lo podemos evaluar con las pruebas de viscoelasticidad. Y lo que ellos comentaban en relación específica a lo que estaba reportado cuando se utilizaba el TCA en los pacientes de menor peso o de menor edad, ellos recomendaban que, de acuerdo a los resultados que tuvieron esos grupos, tal vez sí la recomendación sería que mientras el paciente esté más pequeño, o sea, sean pacientes más pequeños, sí necesitan mayores dosis de heparina para tener TCAs o actividad de heparina mejor para prevenir, en ese caso sí específico, la formación de coágulos durante la derivación cardiopulmonar. Y que bueno, en la parte del uso de las pruebas viscoelásticas, que los datos que ellos obtienen, sí definitivamente o sea, sí se recomienda el uso de estas pruebas en los transquirúrgicos de la cirugía de cardio en los pacientes pediátricos para poder evaluar de forma más, con un poco más de certeza qué problemas puede tener el paciente. Y bueno, lo que ellos comentaban es que hacer un metaanálisis bien establecido, aleatorizado, controlado, es un poco difícil, ¿no? Porque la gama de pacientes que existen en la parte de congénitos es muy heterogénea y pues que evidentemente no en todos lados se puede tener las pruebas disponibles para
poder hacer recomendaciones con mayor grado de certeza. Y en el caso específico de las pruebas, de estos puntos de cuidado que cada uno de los grupos se basó, pues que lamentablemente cuando se utiliza una u otra, es decir, que no se utilizan todas las pruebas que existen, pues no exploran todos los potenciales mecanismos de sangrado, que es algo pues importante porque en algunas partes se escapa la información. No se detectan coagulopatías primarias, que esto es muy importante. Incluso las pruebas viscoelásticas no tienen la capacidad de decirnos, por ejemplo, en un paciente que nunca ha tenido datos de sangrado, pero tampoco podemos tener, o el trombo no nos puede arrojar datos sugerentes de que haya alguna coagulopatía primaria, que esto es un dato importante. Para eso existen actualmente, sobre todo en el ROTEM, son pruebas complementarias que sí hablan, por ejemplo, de qué tanto porcentaje hay de deficiencia de ciertos factores o cuando hay sospecha de alguna coagulopatía primaria, ¿no? Que eso ya es más sofisticado, pero lamentablemente sirve en la parte de un paciente que tienes el tiempo de estudiarlo. Y que es necesario explorar las pruebas de función plaquetaria que complementen el resto de las pruebas, ¿no? Como lo que comentábamos hace un momento. Contar, por ejemplo, con una prueba que nos diga que existe problemas para que la plaqueta se adhiera o se agregue, pues es algo que sería de mucha utilidad para complementar lo que podemos utilizar en el transquirúrgico o en el posquirúrgico inmediato, ¿no? Entonces, lo que ellos concluyen, esto es la parte final de los tres métodos que evaluaron, es que es imperativo que la terapia hemostática temprana sea dirigida por objetivos, es decir, básicamente que no sea subjetivo, ¿no? Que todo sea con base en lo que ellos sugieren, es con las pruebas viscoelásticas. Y bueno, lo que todo el mundo hemos lamentablemente visto, el sangrado que no tiene control entra en un círculo vicioso que va a tener transfusión múltiple, consumo de factores, entre ellos plaquetas, el fibrinógeno, y estos pacientes son cada vez más difíciles de manejar cuando entran en ese círculo vicioso de coagulopatía. Y bueno, contar con algoritmos de manejo ayudará a evitar acciones tardías, ¿no? Que a veces es lo que sucede. No sabemos cuál es la disfunción específica de los factores, por a veces no contar con las pruebas viscoelásticas, y pues el paciente entra en una fase de coagulopatía que después es difícil de manejar. Muy bien, eso fue el primer artículo. Si quieren comentamos el segundo, que me pareció interesante porque complementa bastante la evaluación que en el metaanálisis hacen sobre las pruebas que tenemos, y aquí es un estudio que evalúa la eficacia de la utilización por sinergia de dos antifibrinolíticos y comparados con grupos controles. Entonces, creo que las conclusiones de este artículo son bastante buenas y que creo que complementan la información que tenemos con el metaanálisis previo. Y bueno, vemos que esto viene en la introducción del artículo sobre la sinergia de los antifibrinolíticos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, todos los grupos están preocupados por esto. ¿Por qué? Porque estos factores son los que pueden desencadenar problemas de coagulación en los pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos, en los más pequeños más, ¿no? Y bueno, ¿qué se ha estudiado? Que la administración perioperatoria de antifibrinolíticos, ¿cuál puede beneficiar más al paciente? ¿Puede haber sinergia? ¿A qué dosis? ¿Cuánto mantenerlo después de la cirugía? Entonces, todas estas partes se han intentado ir estableciendo a través del estudio de estos medicamentos. Recordar que la protinina la verdad es que en muchos artículos todo el mundo refiere una eficacia muy buena, ¿no? Como antifibrinolítico. En la parte, por ejemplo, que uno ha escuchado a quien le tocó usarla, decían que la proteína era uno de los antifibrinolíticos que mejor funcionaba, ¿no? Recordar otra vez, en la información que se tuvo en los adultos, empezaron a ver que los pacientes que entraban en contacto con la proteína tenían mayor riesgo, o sea, un riesgo significativo directamente relacionado al uso de este medicamento con falla renal. Entonces, cuando se extrapola esta información a la población pediátrica, definitivamente se deja de utilizar por el riesgo que tenía el paciente. Entonces, las otras opciones que tenemos, el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico, y en este caso lo que aquí ellos tienen como una opción extra es el etamcilato.
Y bueno, lo que sí está establecido es que la administración intravenosa del ácido tranexámico está asociada a reducción significativa del sangrado postquirúrgico, ¿no? Es como una de las bases para la información que se genera. Pero el entamcilato, lo que ellos evalúan, recordar que, bueno, no solo está usado en cirugía cardíaca, sino que es un medicamento utilizado tanto en la parte obstétrica, en la ortopédica que sangra bastante, por ejemplo, en las prótesis totales de cadera, que es de lo que más mencionan que tiene sangrado, o en la parte urológica. Y bueno, en el mecanismo de acción del entamcilato, este medicamento restablece la resistencia endotelial capilar y lo que favorece es la activación y la adhesión plaquetaria. Recordar que el ácido tranexámico, un antifibrinolítico, lo que previene es la ruptura de los puentes de fibrina y lo que comentábamos hace un momento sobre lo que evalúan en la prueba viscoelástica sobre el coágulo que esté estable, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Es un estudio prospectivo, es un estudio controlado, lo aleatorizaron. El periodo de estudio fue en 2017-2019, aquí en esta universidad lo hicieron, es egipcia. Y bueno, se incluyeron a 126 pacientes, aquí están las edades de 1 a 10 años. Y bueno, lo que ellos evaluaban inicialmente era la evaluación de la coagulación era a través de biometría hemática, los tiempos de coagulación, TCA, INR y la función renal y la función hepática. Entonces hicieron 3 grupos. El grupo control, de cada uno de los grupos tuvo 42 pacientes. El grupo control no recibió hemostático. El segundo grupo era un grupo que había recibido solamente ácido tranexámico. Y aquí están las dosis que utilizaron. La dosis inicial era 6.4 miligramos por kilo, seguida de una infusión continua a 3 miligramos por kilogramo por hora. Y esta infusión se continuaba 24 horas después de la cirugía. Este grupo tenían forma de medir la concentración plasmática terapéutica del ácido tranexámico, entonces las dosis las ajustaban para tener dosis terapéuticas, que es esta que está aquí apuntada. Y el tercer grupo es un grupo donde se hizo sinergia con ácido tranexámico, pero la utilización del etamcilato. Y esta era la dosis del etamcilato, era una dosis cada 6 horas y se mantenía igual por 24 horas después de los postquirúrgicos. Esto es lo que ellos hacían de forma rutinaria y en todos los pacientes que se incluyeron se usó. La dosis de heparina era 400. Una vez hasta que no tenían un TCA por arriba de 480 segundos, no canulaban. Y la dosis de protamina para la salida de la circulación extracorpórea era 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina que pasaban. La premedicación era utilizada con esto era antes de que el paciente entraba a quirófano, la anestesia era con estos medicamentos, fue en todos los pacientes. En cuanto a la circulación extracorpórea, todos los pacientes fue en normotermia o arriba de 35 grados. El cebado de la máquina de circulación extracorpórea fue de 20 a 30 mililitros por kilogramo. Se utilizó Ringer lactato, se utilizó albúmina al 25%, manitol y concentrados eritrocitarios. Y la cardioplegia era una cardioplegia sanguínea, no hay mayor especificación. Las dosis eran estas de 20 a 30 mililitros por kilogramo. Y durante el tiempo que estaba el paciente en bomba, los flujos eran de 100 a 150 mililitros por kilogramo por minuto y lo que mantenían ellos era una TA media mínima de 40, máxima de 70 milímetros de mercurio. El hematocrito durante el tiempo que estaba en circulación extracorpórea lo mantenían entre 25 y 30% y un poco antes de la salida lo concentraban hasta llegar a un mínimo de 35%. Entonces, estos eran los parámetros que utilizaron en todos los pacientes. Cuando ya iban a revertirle la heparina, me pasaban una dosis extra de protaminas y el TCA de control, que era a los 10 minutos después de haber acabado la dosis de protamina, tenía más del 20% del basal con el que el paciente entró a quirófano. Entonces, si sucedía esto, pasaban una dosis extra de heparina. Y las transfusiones, aquí lo vemos cómo se iban guiando. La transfusión de concentrado eritrocitario solo fue cuando el paciente tenía menos de 10 gramos de hemoglobina o si tenía menos del 25% de hemoglobina con respecto al valor basal. De concentrado plaquetario, menos de 100.000 plaquetas los transfundían, y de plasma, cuando había evidencia, esto fue bastante subjetivo, cuando había evidencia de sangrado en capa o cuando se percataban que el drenaje era abundante, ¿no? por los drenajes que se dejaban. Entonces, aquí vemos, estas son las características demográficas de los 3 grupos, que es el control, el grupo que solo utilizó el ácido tranexámico y el que utilizó la combinación. Vemos aquí que en la parte de la estadística,
En realidad no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Y aquí solo comentar, por ejemplo, los pacientes más chiquitos en cuanto al peso, pues oscilaban entre los 10, 9.5 kilos. No había pacientes más chiquitos. Y aquí vemos que ellos intentaron hacer bueno, hicieron una división entre el tipo de cardiopatía, si era cianógena o no cianógena, para ver si existía alguna diferencia. En los porcentajes no hubo diferencia, ni tampoco lo veremos después en la parte del análisis. Por ejemplo, en la parte del análisis transquirúrgico, ellos evaluaban el tiempo que duraba la cirugía, esto en horas, el tiempo que estaba el paciente en circulación extracorpórea, el tiempo de pinzamiento, que aquí, por ejemplo, podemos ver que el mayor tiempo de pinzamiento oscilaba entre casi los 90 minutos, ¿no? de pinzamiento aórtico. Y la dosis de heparina, vemos, por ejemplo, que en algunos de los estudios llegaba hasta 554 unidades, ¿no? Que es una dosis considerable. Y la dosis de protamina igual aquí, siguiendo lo que ya habíamos comentado. La única parte del transquirúrgico que tuvo significancia estadística fue el tiempo que tardaba en realizarse el cierre external. Ellos lo contabilizaban del tiempo en que había cerrado, sobre todo por el sangrado que pueda tener. Entonces vemos que en los pacientes que tenían el uso combinado de dos antifibrinolíticos fue el grupo que menor tiempo tuvieron para el cierre external, a comparación del grupo con el ácido tranexámico. Y el grupo de utilización del ácido tranexámico también tuvo diferencia estadísticamente significativa en comparación con el grupo control, ¿no? Eso es evidente. Y en la parte de evaluación de la necesidad de transfusión o de pérdida sanguínea, vemos que también estos dos que están acá arriba seleccionados, en los pacientes, tanto en la parte transquirúrgica como postquirúrgica, la pérdida sanguínea fue muchísimo menor con significancia estadística en el grupo donde se utilizaron los dos antifibrinolíticos. Esto en comparación con el grupo con ácido tranexámico y en comparación con el grupo control. Y en los pacientes, que es la parte de arriba, en los pacientes que se utilizó exclusivamente ácido tranexámico, en comparación con el grupo control, sí había diferencia significativa para el sangrado o la pérdida sanguínea en el transquirúrgico. Todo lo demás, en relación a la transfusión, por ejemplo, de concentrados, de plasma o de plaquetas, en el análisis que hicieron no hubo diferencia significativa. Y aquí, que fue las variables que evaluaron en el postquirúrgico, vemos, por ejemplo, que no encontraron, así con significancia estadística, no hubo ni en el tiempo de extubación, ni en la estancia de la terapia intensiva, ni en los hematocritos que vigilaban en el postquirúrgico. Tampoco hubo alteración en la parte de la función renal, ni en el conteo plaquetario. Vemos, por ejemplo, que de los 126 pacientes, solo 2 pacientes, uno en el grupo control y uno en el grupo de 2 antifibrinolíticos, ameritaron reexploración por sangrado. Y algo que ellos evaluaron, que es, por ejemplo, que tiene relación con el uso del ácido tranexámico, fue la presencia de crisis convulsivas que no se presentaron en ningún paciente, tampoco eventos trombóticos. Y bueno, aquí es las tablas que utilizaron para la comparación y el análisis estadístico de los datos. Aquí, por ejemplo, es lo que veíamos en la tabla número 2, el total de pérdida sanguínea, y vemos que sí había diferencia en cuanto al grupo que tenía la utilización de los dos antifibrinolíticos, y aquí en el uso del tranexámico en comparación con el grupo control también tenía diferencia. Y aquí lo que comentábamos hace un momento, que el amarillo es el grupo de la sinergia. En todos hubo diferencia en cuanto al sangrado posquirúrgico, y lo vieron hasta las 24 horas. Aquí sí había diferencias entre ambos grupos para la pérdida sanguínea. Es menor cuando se utilizaron ambos antifibrinolíticos. Entonces, ¿qué es lo que ellos concluyen? Que la combinación de estos dos, o sea, la sinergia que pueden tener, hay reducción en el tiempo de cierre, que eso lo vimos en la estadística, el sangrado postquirúrgico también hay diferencia, y en la necesidad de transfusión. Y en el grupo exclusivamente del uso de ácido tranexámico, también hubo la reducción del tiempo de cierre, del sangrado postquirúrgico en el transquirúrgico, perdón, este es aquí en el transquirúrgico,
y en la necesidad de transfusión en la parte del transquirúrgico en comparación con el grupo control. Y bueno, este grupo, por ejemplo, es uno de los artículos que están incluidos en la bibliografía que tiene el artículo. Refieren que el efecto del etamcilato, lo que se ha visto es que reduce el tiempo de inicio de la acción de la protamina, ¿no? Entonces, que tiene un mayor eficacia en cuanto a revertir el efecto de la heparina, y que también han visto que cuando se utiliza este antifibrinolítico reduce el tiempo de sangrado inducido por la heparina. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que la administración combinada del ácido tranexámico con el etamcilato hay una adecuada eficacia en cuanto a la reducción tanto del sangrado postquirúrgico y la necesidad de transfusión, comparándola con el uso del ácido tranexámico, que es interesante porque en algunas unidades a veces solo se cuenta con este antifibrinolítico, ¿no? Y bueno, ellos sí definitivamente en la parte de las conclusiones recomiendan que si es posible contar con los dos, de acuerdo a lo que ellos estudiaron y vieron en la evolución de los pacientes, sería recomendable el uso de ambos con esas dosis que refieren hasta 24 horas después de la cirugía para tener mejores resultados en cuanto al sangrado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Memo. Pues un tema, la verdad es que súper apasionante y muy interesante y creo que también una situación en la que nos enfrentamos todos en el día a día, ¿no? Y que muchas veces cuando estás como cirujano, por supuesto, y seguramente también como anestesiólogo, frente a un niño que sangra y sangra y sangra, pues imploras por todo este tipo de situaciones. Primer punto que a mí me gustaría tocar es, bueno, pues la parte de la infraestructura, ¿no? Desafortunadamente hoy, al menos en nuestro centro, pues a veces ni siquiera contamos con el tiempo de coagulación activado. Por ejemplo, estamos luchando por tranexámico, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, en el resto de los centros, cuál es la infraestructura con la que se cuenta, y bueno, pues la experiencia de todos, ¿no? Sé que por ahí está Furby Aranza, que tiene una buena experiencia en esto. Hace ratito vi por aquí a Ross, que también en Monterrey sé que tienen mucha experiencia en esto. Me gustaría saber más o menos cuál es la situación global de este tipo de situaciones y sobre todo cuáles son las guías de manejo que ustedes utilizan. Bueno, si hubiera algún comentario o alguna situación, Furby, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, los métodos de trombolastografía considero se han vuelto uno de los estándares en el manejo del paciente posquirúrgico de cardio. Esto nos ha beneficiado y optimizado gastos en cuanto o recurso, tanto el recurso del hemodivado como el recurso económico, como disminución en activación endotelial que trae consigo el empleo de concentradores eritrocitarios y de plasma. Se ha tenido que comprender la cascada de coagulación de una forma diferente, ya no tanto como una cascada de forma paralela en dos sentidos o dos vías, sino una cadena continua de eventos en los cuales el endotelio con moléculas como von Willebrand, como el factor activador de plaquetas, el factor tisular, juegan un papel fundamental. Una de las cosas que hemos aprendido en cirugía cardiovascular es que el hecho de brindar plasma en nuestros pasos iniciales de mitigar el sangrado postquirúrgico puede ser no tan benéfico, ya que el plasma nos va a condicionar administración de factores tanto anticoagulantes como procoagulantes, lo cual nos puede meter en el círculo vicioso que comentaba el doctor Godoy. Lo que hacemos en nuestro centro es una estrategia basada en las primeras horas en manejo exclusivo de crioprecipitados en caso de no tener o si no tenemos en existencia factores sintéticos como fibrinógeno sintético y de plaquetas. La verdad es que en muy pocas ocasiones optamos por el empleo de plasma
y mucho de esto nos ha ayudado el entendimiento a cabalidad del empleo del tromboelastograma, tanto en su curva A como en su curva B. Entonces, creo que el poder activar esta noción de pensamiento nos ha ayudado a disminuir los débitos hemáticos posterior a la cirugía. No quiere decir que ninguno de nuestros pacientes gasta más allá de 5 o 10 mililitros kilo hora, pero sí hemos visto un mejor control en la tasa de hemoderivados global que usamos, y mucho de esto va en lo que comentaba el doctor de terapias dirigidas. Afortunadamente contamos con tromboelastografía, que ya tenemos algunos años en el empleo del mismo, con el entendimiento de las curvas y en el empleo de factores sintéticos como el fibrinógeno, ¿no? Y hemos visto buenos resultados. Ahora, pues el endotelio siempre va a estar, ¿no? Y el endotelio se considera actualmente el séptimo órgano y no tiene palabra de honor. Entonces, mucho del entendimiento de este nos va a ayudar a comprender los factores de sangrado. Y también el paciente cianótico es muy especial, ¿no? Puede tener un estado, como también se mencionaba, tanto de anticoagulación como procoagulable, y las tendencias actuales no solo se limitan al proceso posquirúrgico, sino que se ha empleado o se han reportado algunos estudios, sobre todo en el paciente cianótico, de estudios de factores ya muy dirigidos de la coagulación previo a cirugía. Centros ya muy avanzados hacen estos estudios donde han detectado pacientes en base a scores que se han diseñado que tienen mayor riesgo de sangrado, ¿no? Entonces yo creo que el estudio de la coagulación no solo atañe al momento quirúrgico ni al posquirúrgico, sino que se tiene que dar un entendimiento también de forma prequirúrgica. ¿Nos escucha, Doc? Perdóname, ahí estoy. Furby, una preguntota. ¿Cuál es la experiencia en cuanto a hacer salinoféresis en pacientes cianóticos? Un Fallot, Fontán, etcétera, antes de operarlos. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Bueno, en pocas ocasiones hablo, si por ahí está Aranza que me desmienta, yo creo que tal vez son números que no tengo ahorita una base de datos. Si hemos hecho una en los últimos 5 años, creo que es lo más que recuerdo del equipo de anestesia en este debate que se tiene de presentación del paciente previo a quirúrgico. Estamos interviniendo todos los grupos. Comentando con la gente que interviene o podría intervenir en este proceso que es el equipo de anestesia, no estamos tan a favor de realizarla. Más bien, lo ven como un parámetro permisivo en cuanto al sangrado y al uso dinámico de los factores en bomba, pero que sea una terapéutica que usemos rutinaria en pacientes con viscosidad aumentada por cianosis no es algo que lo hagamos rutinario. Son muy pocos los casos, y el último ya tengo algunos meses de no encontrar algo en el centro que lo hagamos. Bueno, Furby, muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Memo, bueno, también comentar, y si en alguno de los artículos mencionaban acerca de quién es el responsable. A final de cuentas, hemos platicado mucho acerca de la necesidad de la experiencia en medicina transfusional, y de que a final de cuentas son estudios que probablemente familiarizándote puedes tener como una buena experiencia, pero en estos artículos se comenta algo al respecto acerca de quién es el responsable y si hay algún experto en medicina transfusional que tenga la necesidad de estar pendiente de los estudios para también el consejo del tratamiento. La verdad es que no. O sea, lo que comentan es que en algunos lugares existen laboratorio de coagulación. Entonces, por ejemplo, ahí tienen los equipos
y ellos son los que procesan sobre todo las viscoelásticas, que son las que llevan un poco más de tiempo en relativo, pues. Pero además las viscoelásticas son las que necesitan que la persona esté capacitada para poder interpretarlas, ¿no? Entonces, parece decir que en ciertos centros existe, la verdad es que no sé si son médicos o son químicos, pero en algunos lugares solo decía eso. Pero ellos mismos comentan que los que analizan las pruebas viscoelásticas no son especialistas en terapia transfusional. O sea, Ok. definitivamente tiene que complementarse con alguien que sepa dosis, qué pasar, ¿no? O sea, como que ahí ya se vuelve como más técnico, porque es quien da el análisis de la prueba, pero además quien interpreta y quien indica lo que se va a pasar. Al final creo que, pues en donde se cuente con el tipo de prueba, pues si existe alguien que esté capacitado para analizarla, pues, yo creo que ahí sí es un punto a favor, ¿no? Pero no específicamente. De acuerdo, muchas gracias. No sé si existan comentarios. Yo creo que puedes volver a preguntar ahorita quiénes tienen Rotem, ¿no? O bueno, quiénes tienen TEG, tromboelastograma o Rotem. Sí, sí, No justo sé si era como la de las preguntas iniciales, ¿no? Realmente quiénes dentro de los centros, quién tiene la experiencia, y bueno, Fulvi nos comentó ya algo al respecto, pero no sé si en algún otro de los centros tienen como la experiencia de... Fíjese que nosotros, bueno, acá pasa algo incluso que se mencionan ahí en los artículos. Acá está el equipo en perfusión, o sea, está el TEG, pero no hay insumos, o sea, no hay reactivo para poder hacer la prueba. Y pasa algo muy curioso, porque donde hay reactivo es en terapia intensiva y no hay aparato. Es algo casi raya en lo absurdo, ¿no? O sea, ellos tienen insumo, pero no tienen aparato y no hay quien lo procese allá ni quien lo interprete. Acá los tres perfusionistas saben interpretar el TEG. Entonces, cuando se ha conseguido los reactivos, les hemos hecho trans y postquirúrgico. La verdad es que, o sea, sí se obtienen más datos. Disfunción, por ejemplo, algunos factores, o fibrinógeno, o alteraciones plaquetarias, que creo que sí es importante, porque a mí por lo menos tengo así de un paciente donde con trombo que tenía, o sea, estaba sangrando y no lo podíamos cerrar. Finalmente se consiguió el reactivo, le hacen el TEG y disfunción plaquetaria y fibrinógeno bajo. Entonces, creo que ahí me quedó bastante claro que es de mucha utilidad que tenga, pues, que se cuente con eso para complementar lo demás. Claro. No, y al final también el mencionar acerca de la inversión, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces puede pensar, ok, bueno, está sangrando, bueno, pues hay que ponerle sangre, plaquetas, y todo eso, pero ya muchas veces se ha platicado al respecto, ¿no? Que al final en la medicina transfusional, no solamente en la parte económica, sino también en los efectos colaterales que van a llevar al paciente a probablemente un deterioro y, como decía Memo, llevarlo al otro lado, a final de cuentas, a un evento protrombótico o incluso a una respuesta inflamatoria muy importante, ¿no? sí. Ahora, aclarar también, bueno, nosotros en el hospital ya está el Rotem, ya se va a echar a andar y lo que va a hacer es, lo va a echar a andar el laboratorio. O sea, así como hay el laboratorio de urgencias las 24 horas, ese mismo laboratorio, que depende del laboratorio central, va a ser el que va a correr el Rotem. La ventaja del Rotem, y la comentó Memo, es que aunque se tarda mucho, bueno, se tarda mucho al final de la curva, pero en los primeros minutos, o sea, tú puedes empezar a tener resultados parciales de la curva y a lo mejor en esos ya empiezas a encontrar la orientación, pues, para qué hacer en caso de sangrado. Entonces, esa es la ventaja. También quiero aclarar la diferencia entre TEG y Rotem. El TEG
quiere decir tromboelastografía. El Rotem, la verdad, ese nombre le pusieron. El Rotem se empezó a usar más en Europa, el TEG más en América, pero el Rotem, aunque es un poco más tardado, más o menos al principio te puede dar la misma información, pero después tienes la ventaja de que tiene reactivos específicos para ver la curva corrigiendo el fibrinógeno, corrigiendo heparina, corrigiendo, o sea, no me acuerdo qué otras cosas, pero son 4 cosas muy específicas que sí te ayudan a la toma de decisiones de qué producto sanguíneo específicamente poner. La otra es, hay que contar con los productos sanguíneos, o sea, ya estaba comentando Furby que se pone, que el protocolo es crioprecipitados, o si se tiene o no sé, el crioprecipitado se usa para cuando no tienes fibrinógeno, pero si ya cuenta uno con fibrinógeno específico, se puede usar el fibrinógeno. Ahora, ¿por qué la separación de todo esto? Pues ya se dijo, sobre todo porque todos los factores de coagulación que se van a usar, pues no van diluidos, sino van específicos. Y aunque cualquiera diría, bueno, pues ponle plasma, el plasma es mucho volumen para alcanzar las concentraciones que uno requiere o las dosis que uno requiere de cada uno de los factores de coagulación que el ROTEM o el TEG nos van a decir que se necesita. Ahora, ya juntando un poco ROTEM, TEG, tiempo de coagulación activado, lo que tenga uno acceso, anti-10A, etcétera. La tendencia mundial es, y ahora se va a manejar así, el famoso uso adecuado de la sangre. Pues cada paciente requiere un tipo de manejo de sangre y de sangre en general hablando, pero es de productos sanguíneos. Entonces, ahora la tendencia es no, o sea, la sangre ya rara vez se usa sangre, sino más bien es el patient blood management, que es el manejo de la sangre específica para cada paciente desde la prevención, pues, del sangrado. Que por cierto, en todos en lugares que yo he participado por aprender, pues, o porque por circunstancias del destino he tenido que participar precisamente por la cirugía cardíaca, para echar a andar pruebas viscoelásticas, y creo que los anestesiólogos también ya lo han visto, aunque el tiempo de coagulación, el tiempo de sangrado, el TP, el TPT, a fin de cuentas, la historia clínica de sangrado es lo más importante en el preoperatorio para decidir si un paciente tiene riesgo o no alto de sangrado. ¿Por qué? Porque pues, la cascada de coagulación, ya lo comentaban, ya no es una cascada, sino es una interacción en todo momento de todos estos factores. Entonces, en general, pues todas estas pruebas son importantes. Y contestando a la pregunta que hacías, Carlos, ¿quién debe manejar precisamente en estos congresos así de coagulación que he visto? Alguna vez me encontré unos doctores, una doctora y un doctor de Argentina, que estando ahí en Cancún estaban contestando por mensaje, les mandaban la gráfica y ellos eran, o sea, era de parte del, aunque dependían del banco de sangre, había un departamento específico de manejo del sangrado, así, de toma de decisiones en la cama del paciente, el point of care, o sea, al lado de la cama del paciente, en base a los resultados que se estaban teniendo, y ellos eran los que decían y disponían de qué producto sanguíneo o qué producto de coagulación se le iba a administrar al paciente para compensar lo que estaba saliendo. Entonces, yo creo que la respuesta es ¿quién lo debe manejar? Pues lo debe manejar yo creo que, bueno, llevándolo a nuestro medio, el laboratorio, un experto de laboratorio, un químico experto sobre productos sanguíneos o emanado del banco de sangre, o estando el ROTEM o el TEG en el banco de sangre, y que en el banco de sangre, aunque se llame banco de sangre, también
tengan los productos farmacéuticos, ¿no? Fibrinógeno, criopreservados, bueno, criopreservados se tienen todos los factores de coagulación, el concentrado de proteínas protombínicas, etcétera, etcétera, porque pues a fin de cuentas ellos van a surtir, vamos a llamarle así, lo que necesita cada paciente. Entonces, ¿quién lo debe manejar? Yo creo que debe ser un químico especializado que esté en banco de sangre y que tenga disponibilidad para poder opinar y proporcionar los productos que se vayan necesitando, ¿no? Claro. Sí, y también creo que es importante mencionar el papel del hematólogo, ¿no? O sea, creo que hay algunos centros donde también participa de manera activa, que a final de cuentas también ellos son como los expertos en el tema de coagulación y transfusional, y creo que también muchos centros, a lo mejor un poco lo que pasa con nosotros con infectología, ¿no? Manejan todos los procoagulantes, todos los medicamentos, todos estos productos sintéticos e incluso también la orientación que es fundamental. No cabe duda que al final es un problema en el cual todos estamos involucrados, como bien lo decía Memo, no solamente desde el preoperatorio, sino también, por supuesto, lo más complejo y lo más probablemente impactantes para nosotros, ¿no? En el quirófano, cuando de repente haces una cirugía y de repente ves sangre por todos lados, no dejar de lado siempre que la hemostasia quirúrgica va a ser siempre la prioridad para siempre dejar pues en las mejores condiciones, y por otro lado también como cirujanos el saber identificar cuando un paciente hay que o no sacarlo o regresarlo a quirófano para hacer una exploración. No sé si tengan algún otro comentario, pregunta, duda. Memo, algo con lo que nos quieras comentar al final. Solo comentar, por ejemplo, que ahora en pro pues de lo que se pueda controlar, ¿no? O sea, lo que sea posible para evitar que el paciente entre en coagulopatía. Lo que comentaban hace tiempo nosotros, o todos nosotros, ¿no? Que a veces por el tipo de banco de sangre que tenemos en la mayoría, creo que del país, donde hay producto muy viejo, lo que recomendaban lo que decían es que, por ejemplo, si se cuenta en la unidad donde estén con recuperador celular, y más allá, pues que lo puedas utilizar en el transquirúrgico para recuperar la sangre, que también se puede utilizar para hacer un lavado prequirúrgico del producto con el que se va a cebar el circuito de la máquina de circulación extracorpórea. Esto o sea, con el objetivo de lo que comentaba hace rato el doctor, o sea, evitar pues lo más que se pueda la inflamación que va a activar el endotelio y que esto nos va a acarrear problema de coagulación. Entonces, que eso sí sea, que puede ser de utilidad cuando se cuenta también con el recurso, ¿no? Y bueno, hablan de mejoría de pHs, ¿no? De electrolitos mejoran con el lavado de los productos, porque estamos hablando que hay productos que tienen casi, no sé, hay 30, 40 días, ¿no? Y son los que se van para el cebado de los circuitos. Y al final, pues todo esto redunda en lo mismo, ¿no? Más inflamación y pues más disfunción endotelial. De acuerdo, sí, justo comentaba Martita eso ahorita, que planear una cirugía, el tipo de sangrado, y creo que hoy la verdad es que tenemos esa oportunidad, ¿no? El poder identificar a aquel paciente de alto riesgo que va a requerir de toda la batería por supuesto, en cuanto a la técnica quirúrgica, pero también toda la batería probablemente de diagnóstico, tratamiento, y bueno, pues estar muy bien, o muy consciente de que este paciente puede ser de alto riesgo, que hoy lo podemos definir. Ahora, sí es real que cada vez se usa menos sangre externa, o sea, no sé, bueno, por ahí anda Isa y no sé si está Marta, pero sí está Marta. Cada vez, y yo se los puedo decir, ya a mí me ha tocado la evolución de la circulación extracorpórea desde hace 30 años y antes no podía, o sea, eran sangre fresca total y peleaba. Luego vino la separación, glóbulos rojos con plasma. Luego, no, pues que púrgale con puros glóbulos, no, que púrgale con puro plasma. Todo. Ahorita prácticamente creo, fuera de uno que otro paciente, pero en general no están usando sangre para purgar ya la bomba, ¿no?
o en qué casos sí o en qué casos no, Marta e Isa. No sé si andan por ahí. Utilizamos concentrados eritrocitarios cuando el paciente pesa por arriba de 5 a 10 kilos. Y dejamos el plasma, como decía el doctor Furby, como última instancia para mejorar la alteración en la coagulación. Pero realmente los concentrados, ya lo que mencionaba también el doctor Godoy, le hacemos un lavado. A pesar de que no tenemos el recuperador celular, hacemos un lavado con el hemoconcentrador. Entonces, Sí. bueno, estas estrategias nos han funcionado también mucho en el quirófano para disminuir la cantidad de transfusiones, la alteración en el endotelio y por ende, pues también disminuimos un poco el riesgo de sangrado. Ok. Sí, pues sí, ha ido variando, ¿no? Eso es parte del manejo de la sangre del paciente, ¿no? Y bueno, oye, nomás comentar, felicidades por traer a colación el etamcilato. Está interesante lo del etamcilato. Finalmente ese es un medicamento muy viejo. Yo ahora sí que me acuerdo que en el internado lo usaban los ginecólogos para los sangrados. Y no sé, creo que no es muy caro, según me acuerdo. Entonces, creo que hay un dato ahí importante que podemos explorar en nuestro medio para ver si ahora que ya vamos a tener por fin ácido tranexámico, retomar un poco y ver la utilidad que pueda tener el etamcilato. Según me acuerdo, era algo muy, o sea, sí tenía beneficio, pero no tan, cuando se usa solito, pues, o como no tan espectacular, ¿no? Como pensaríamos, como nos ha pasado de repente con el Optapro o con el concentrado de proteínas protombínicas o con el ácido tranexámico. Pero ya sinergizándose con el ácido tranexámico, a lo mejor es importante, sobre todo porque el etamcilato parece que no es muy tóxico, pues que no produce muchos efectos colaterales en los niños, y el ácido tranexámico se usa mucho y todo, pero no deja de tener el riesgo que siempre dicen de crisis convulsivas, ¿no? Con el uso de ácido tranexámico. Entonces, sí, creo que también es algo que hay que resaltar, ¿no? Que está interesante ese artículo, bastante bueno como para pensar en si podemos o no a lo mejor hacer un pequeño protocolo de investigación dentro del hospital para usar etamcilato, ¿no? Sí. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues la próxima semana le toca al doctor Alberto Zárate, ya les haré llegar por ahí el tema y los artículos. Memo, pues muchísimas gracias por la sesión del día de hoy, nuevamente muy, muy productiva, no, a pesar, como habíamos platicado, que son temas que probablemente ya habíamos hablado un poco, siempre traen muchas cosas nuevas y muy productivas para todos. Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos la próxima semana. Que descansen, que tengan todos muy buena noche. Que acabes de pasar bien tu cumpleaños. Gracias, doctor. Gracias, felicidades, Doc. Gracias, buenas noches a todos. Noche, doy. Hasta luego, buenas noches.